Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, en pleno tiempo de primavera llega el momento de los misterios. Esto es Radio Nacional y comenzamos. Lo hacemos en directo cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio. Con los... GM, no hay nadie escuchando el programa, así que nos vamos. Esos son algunos de los temas que os hemos preparado para hoy. Y volvemos al tema del EGM. No entendemos, es un misterio para todos nosotros, pero digan lo que digan, aquí seguimos. Llenando cada madrugada del sábado al domingo en Radio Nacional, a pesar de lo que dice el EGM, casi a punto de cumplir 40 años. Estar atentos porque dentro de muy poquito vamos a celebrar esos 40 años del Espacio en Blanco. Dicen que el programa más longevo, sobre todo el mundo del misterio, y lo vamos a celebrar en compañía de todos vosotros. También felicidades a un miembro del equipo, no vamos a decir quién es, que es hoy su cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ya solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Miguel Zorita. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Fenomenal, estupendo de estar aquí con vosotros. Es curioso porque decías que hace 2 años o así también viniste al programa y era el cumpleaños también de nuestra... Sí, justo el mismo día. Yo no había caído en la fecha, pero cuando habéis dicho lo del cumpleaños me he acordado que efectivamente era el mismo día. Qué curioso. ¿Y eres oyente del Espacio en Blanco, por lo menos en Madrid? Sí, desde hace un montón de años. ¿Me dejas que te diga una cosa? Sí. Yo he conocido tipos raros en mi vida. No digo raros en el sentido peyorativo, pero tú eres de los más raros que he conocido. Bueno, pues me honra que me digas eso. Sí, por la cantidad de cosas que haces, por la... bueno, déjame que te presente. Vale. Eres licenciado en Bellas Artes, has estado dando clases, compaginas la actividad docente y artística, colaboras con diferentes medios de comunicación, has escrito un montón de libros, Secretos del Siglo de Oro, Cervantes, Madrid y el Quijote, etcétera, etcétera, y además te dedicas a la arqueología también, dibujas. Soy dibujante arqueológico. Dentro de cada yacimiento arqueológico, lo propio es que haya un profesional que se encargue de anotar gráficamente todos los descubrimientos que se van haciendo. Y esa es mi labor. Te vuelvo a decir que eres uno de los tipos, por fortuna, la fortuna de conocer a muchos, sobre todo por lo culto que eres, por cómo buceas por la historia, cómo unes tiempos, personajes, etcétera. Eso pasa porque escucho Espacio en Blanco. No me lo creo. Y has escrito un libro, o has rescatado un libro de un personaje que hoy queremos presentarlo, Juan Eusebio Nuremberg, Curiosa filosofía por el muy reverendo, docto y erudito padre Juan Eusebio Nuremberg. ¿Qué te ha llamado la atención de este colega? Aunque ahora vamos a contar parte de su historia. ¿Cómo te has metido a hacer este tocho? Bueno, pues a ver, en realidad esto parte de una crisis que tuve hace unos meses, en la cual yo dije, bueno, tengo como la manía de terminarme todos los libros aunque no me estén gustando. Y dije, ¿cuántas veces no le pasará esto a otras personas con mis propios libros? Y dije, ¿de verdad es necesario que yo dé mi opinión o mis investigaciones las saque a la luz, habiendo tantos libros que están sin publicar en el Archivo Histórico Nacional, libros incautados por la Inquisición, libros que se conservan en la Biblioteca Nacional pero que no se han reeditado desde el siglo XVI? Bueno, pues todos estos libros
creí que mis energías podían ser más útiles rescatando estos libros del limbo de los libros y poniéndolos en valor que escribiendo yo otros. Y eso es lo que me hizo pues lanzarme a la aventura de este en concreto, de La curiosa filosofía del padre Juan Eusebio Nuremberg. Y, hombre, tiene su trabajo, pues porque tienes que adaptarte a la escritura de ese momento, a la terminología que castellaniza todo y es horroroso. Claro, cuando te habla de Juan Keplero y yo, ¿quién demonios es Juan Keplero? Y es Johannes Kepler. Bueno, pues todo ese tipo de cosas es la parte ardua, pero luego tiene una parte muy satisfactoria que vas descubriendo un montón de temas fascinantes. ¿Hacéis ruta o haces rutas también por Madrid? Sí, una de las clases que doy nos dedicamos a ver la parte más desconocida de nuestra ciudad. Se ha puesto muy de moda eso de las rutas últimamente. Sí, muchísimo. Es un negocio increíble, ¿eh? Sí, lo que pasa es que funciona bien si sabes buscar, digamos, lo más desconocido, porque el Madrid de Carlos III, el Madrid de los Austrias, son temas que ha tratado todo el mundo y nosotros, en concreto, lo que buscamos es pues adentrarnos, por ejemplo, en, ¿qué te diría yo?, en la epidemia de cólera que hubo en 1885, en el Madrid satírico, por ejemplo, que también tiene mucha amiga y muchos hilos de los que tirar. Y en esa línea, pues desde, por ejemplo, la faena que tuvimos fue, como todo el mundo, lógicamente, la pandemia, que nos limitó mucho, y lo que hicimos fue transformarlo en documentales en YouTube. Y tenemos un canal de YouTube, ¿sí?, donde muchas de estas rutas se pueden... ¿Cómo se llama? Se llama Zorituras, como mi apellido, Zorita. Pues esto fue idea de Martín Velasco Bertolotto, que es el productor, y lo transformó en Zorituras, y simplemente con buscar Zorituras en YouTube nos encontrarán muy fácilmente. Ya sabéis, si queréis conocer cosas curiosas de un tipo curioso como el que tenemos invitado, Zorituras. Y me contabas que en nuestro barrio, vivimos casi, no te he dicho por dónde yo, pero casi por el mismo barrio, en la calle Alcalá, hay una historia de una santa compañía. Efectivamente, esto a todos los oyentes les parecerá ni idea, extrañísimo que en la calle Alcalá, una de las calles más transitadas de Madrid, hubiese una aparición de la Santa Compañía. Sin embargo, esto lo menciona Jerónimo Barrio Nuevo, que es uno de los cronistas del Madrid del siglo XVII, cuando ese lugar, que no se llamaba la calle Alcalá, sino que era el camino de Madrid a Canillejas, dice que ha recogido el caso de una presencia de lo que hoy entendemos como una Santa Compañía. Dice que a un zapatero de Canillejas, cuando volvía de Madrid a su localidad, se le aparecieron dos difuntos a su lado por la noche en el camino, arengándole a que resolviese un pleito de determinadas maneras, y es literalmente lo que todo el mundo conoce como la Santa Compañía. En tu barrio hay muchas cosas también misteriosas, ¿no? Pues esta parece ser que es una de ellas. Hay más, pero más contemporáneas. Sí, pero hay un parque muy importante. Bueno, la quinta de Torrearias es fascinante. Un parque que lo están poniendo ahora en valor, que es de los más bonitos de Madrid a nivel desconocido. Es lógicamente pequeñín en proporción a otros, pero muy interesante. Este es nuestro invitado. Si queréis manifestaros de que estáis ahí escuchando el Espacio en Blanco, Blanco Radio en las redes sociales, o 633 50 50 11, a ver si algún día nos ayudéis a desentrañar ese misterio del EGM. Y nos vamos con él, con Miguel Zorita, a descubrir un personaje, ya veréis, muy curioso. En este primer tiempo queremos presentaros a un personaje muy curioso. Su nombre, Juan Eusebio Nuremberg. Un clérigo de 1620 que se atrevió a entrar en muchas de las materias que tratamos nosotros. Y lo que deseamos hoy es trasladarnos hasta ese tiempo para conocer cómo se abordaban los temas del misterio entonces. Quizás descubramos que no es muy diferente a cómo los vemos en pleno siglo XXI. Vamos a situarnos, Miguel, si te parece. ¿Qué tiempo estamos hablando? Estamos en lo que culturalmente se conoce como el siglo de oro, ese siglo XVI, XVII, que es cuando nace Juan Eusebio Nuremberg. Él nace en concreto en el año 1595. ¿En aquel tiempo estaba unida la magia, la religión, o ya se habían separado, como en otro tiempo, que todo se creía mucho más en cosas paranormales de lo que ahora creemos incluso? Depende desde cómo lo mires, porque claro, hay cosas que hoy nos parecerían
pues los manuales que hay de los exorcismos y tal, alguien puede entender que tiene mucho componente supersticioso, pero por otro lado la Inquisición estaba en pleno vigor y se perseguían muy seriamente las supersticiones, además. Entonces, aquí sí que es cierto que son los primeros pasitos para descubrir el método científico, que separe un poquitín esos dos mundos, y es en esa vía en la que se encuentra el padre Nuremberg, uno de los precientíficos, podríamos decir. Ya. Él dices que inventó un sistema paradoxográfico. Dilo tú. Es un término muy raro, sí, no sí. Me sale. Él es, digamos que el eslabón en el siglo XVII de una cadena muy larga, que es un género literario que se llama la paradoxografía. Es el estudio de las paradojas, que es lo que haces tú, por ejemplo, o todos los investigadores del mundo del misterio, que es analizar o tratar de comprender qué ocurre con las cosas inexplicables de la naturaleza. Entonces, él es el representante del siglo XVII, pero es que esta trayectoria la podríamos retrotraer hasta el mundo de los griegos. Plinio, por ejemplo, tiene cosas que es muy de paradoxografía. En la Edad Media también hay estudios de paradoxografía. Lo que pasa es que ellos mismos no se llaman investigadores del mundo del misterio o cuestiones así. ¿Eso te lo has inventado tú, esa palabra, o ya venía de antes? No. Esto está perfectamente documentado. Quien quiera lo puede buscar y encontraréis incluso tratados griegos de paradoxografía. ¿Y dónde aprendes tú esas cosas? Pues leyendo mucho. ¿Sí? Sí, y dejándote llevar por la curiosidad, porque una cosa te lleva a otra, y en este caso, pues, el padre Nuremberg cita a un montón de autores griegos que dices, pero ¿y este personaje quién es? Autores que no son muy conocidos, y cuando tiras del hilo, en base a los estudios de gente mucho más seria que yo, de catedráticos y demás, descubres que lo que están investigando son cosas de fenómenos paranormales, por ejemplo. Paradoxografía, ¿lo he dicho? Eso bien? es, muy bien. Vale. Vamos con la historia, en principio, para situar a este personaje, Juan Eusebio Nuremberg. Tiene un nombre extraño. Claro, porque era alemán. Bueno, era de origen alemán. Él nace en Madrid, pero sus padres sí que eran alemanes. Sus padres llegan a Madrid por unas circunstancias muy concretas. La hermana de Felipe II, María de Austria, había enviudado del emperador y entonces se retira a Madrid al convento de las Descalzas Reales, que había fundado su hermana Juana. Bueno, estando viviendo allí, lógicamente ella se trae todo su séquito de criados desde Alemania, y en ese séquito viene el matrimonio Nuremberg-Othín, que son Gottfried Nuremberg, que es el padre de Juan Eusebio, y Regina Othín, que es su madre. ¿Qué ocurre? Que este matrimonio vienen con una niña de 16 años, pero esta chica muere y los padres pues entran, como es lógico, en una depresión monumental, y sin embargo la madre Juan Eusebio Nuremberg le sigue pidiendo a los cielos que le concedan otro hijo. Esto la hace rezar ante todas las advocaciones que hubiese en los templos ya madrileños. era madurita, ¿no? Claro, dicen en los documentos, porque Alonso de Andrade, Juan Eusebio Nuremberg tiene un biógrafo del siglo XVII, que es Alonso de Andrade, y este describe toda esta historia y dice que Regina Othín tenía más de 50 años en aquel entonces. ¿Qué ocurre? Que ella llega incluso a hacer un pacto con la Virgen de la Inclusa. La Inclusa, para los oyentes que no lo conozcan, era el orfelinato más famoso de Madrid en ese momento. Y entonces ella llega a una especie de pacto con la Virgen que, según el cual ella adoptará a un niño, un huérfano de este hospicio, a cambio de que la Virgen le conceda otro hijo a ella. Esto no termina de suceder. Reza también al Cristo al que llaman el Cristo de los Milagros, que era un Cristo que estaba en la iglesia de San Martín, una iglesia que ha desaparecido, pero el Cristo ha sobrevivido, y el Cristo está ahora en una iglesia muy cerquita de Callao, en la iglesia de San Martín. Bueno, pues ella reza ante este Cristo, y el Cristo en determinada noche se le aparece en sueños y le dice: ya está bien, Regina, no hace falta que sigas rezando, ya tienes un niño en tus entrañas. Eso sí, le hace una advertencia súper seria. Ahí se produce como una especie de sueño dentro de otro sueño, en el cual el propio Cristo le dice: este niño que tienes en tus entrañas tendrá una vida plena y será feliz, pero como le apartes de mi lado ocurrirá esto. Y aparece un caballo, ella tiene una visión de un caballo al que disparan y se lo lleva a la corriente de un río. De tal manera que es una advertencia de que ese niño estaba predestinado a estar en el entorno de Cristo, es decir, a ser sacerdote. ¿Y acaba haciéndolo? Sí, de hecho, dicen que desde pequeño ya daba síntomas de santidad, que incluso soporta con estoicismo los maltratos de su hermano mayor, aquel niño adoptado que por lo visto le pegaba y de todo. Y hacía la señal de la cruz también. Hacía la señal de la cruz en la cuna. Dicen que incluso cuando les llama la cruz sonreía. Cosas fuera de lo normal ya también en esa época. Y hay un determinado momento, cuando es adolescente, que él quiere ser sacerdote y se deja llevar, pues bueno, por la fama que tenían en ese momento los jesuitas.
cosa que enerva muchísimo a su padre, a Gottfried Nuremberg, porque no quiere que su hijo, de hecho el biógrafo dice, y vio en esto su padre la ruina de su linaje, porque claro, era el único hijo que tenían, y tanto es así que al final el padre va a Valladolid a sacarle del seminario donde estaba estudiando, el muchacho arranca un trozo de la puerta diciendo que volverá y repondrá la astilla que se ha llevado, y cuando están en Madrid intentando pues llegar a un acuerdo entre padre e hijo, la madre se acuerda de ese sueño y convence al padre de que no pueden apartarle de Cristo por la advertencia que el propio Jesucristo le había hecho en los sueños, que si apartaban al niño de su vocación religiosa, acabaría perdiendo la vida. De modo y manera que Gottfried Nuremberg llega a la siguiente conclusión. Le permite a su hijo ser jesuita a cambio de que nunca salga de España, que no se haga misionero. ¿Lo cumple? Sí, a rajatabla. Está porque tiene que hacer como una especie de misiones, como una especie de prácticas, digamos, de evangelización. Y él hace los Montes de Toledo, pero enseguida regresa a Madrid y morirá en Madrid. Nunca salió de Madrid y, de hecho, casi no salía de su celda, porque todos los religiosos le recuerdan como una persona súper afanosa que no paraba de escribir. De hecho, hay un detalle muy curioso cuando él muere, que encuentran, al embalsamar su cadáver, bueno, al hacer todos estos ritos, encuentran que tiene el pecho hundido, que a día de hoy se sabe que es una pues una especie de malformación que no tiene ninguna consecuencia trascendente, vamos. Pero a día de hoy sabemos que es una cuestión puramente genética, pero en esa época se entiende que es el hueco que le ha dejado el escritorio de estar tantas horas apoyado, leyendo y escribiendo libros. ¿Escribe muchos? Escribió un montón. De hecho, yo ahora mismo no sabría deciros, pero decenas de libros, muchos de ellos sin publicar, que están todavía en manuscritos. Algunos de ellos, que esto es también importante, uno de ellos, una biografía de San Ignacio de Loyola, se la prohíbe la Inquisición, y eso le marca, porque a partir de ahí andará con pies de plomo, y todo lo que publica, lo publica con muy entrecomillado para que la Inquisición nunca se le pueda echar encima. ¿Mantiene conversaciones o contacto con gente del extranjero? Sí, de hecho él es súper amigo en Madrid, que porque es madrileño también, aunque luego él se va a Lovaina con Juan Caramuel, que es uno de los mejores matemáticos de la España de ese momento, y también con Athanasius Kircher, que es otro de los científicos, vamos, por excelencia en la Europa de ese siglo XVII. ¿Y por qué es tan poco conocido? ¿Por qué no se le ha dado el valor que tiene con todo ese trabajo que ha hecho, que hoy vamos a analizar parte de él? Yo tengo dos teorías. Una, que en España tenemos un complejo de inferioridad enorme y que pensamos que... Lo de fuera es mucho mejor, ¿no? Eso es, y no tiene por qué ser así, hay que ser ecuánime también. Y por otro lado, porque cuando llega el siglo XVIII, con el siglo de las luces y la razón, hay otro religioso que tira muchas piedras sobre el trabajo de Nuremberg, que es el padre Feijó. Benito Feijó, claro, él trataba de echar por tierra las supersticiones, las falsas creencias, todo este tipo de cosas, y mete en el mismo saco a Juan Eusebio Nuremberg, erróneamente, porque es verdad que Juan Eusebio Nuremberg dice cosas que a día de hoy son un disparate científico, claro que sí, pero también hay que ponerlo en su contexto. Newton también dijo cosas que eran un disparate científico en su momento, pero lo entendemos como un filósofo como un científico de ese contexto. Y lamentablemente yo creo que por eso no es tan conocido en España. 12:28, 1:28 en las Islas Canarias. Primeros datos de este personaje. Ahora vamos a entrar en su obra y a sorprendernos cómo trataba el mundo de los misterios. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Existe en este reino un áspero valle infestado de demonios, un lugar que los pastores creen habitado por salvajes. Gente ni vista ni oída, de lengua y usos distintos a los nuestros. Son hombres y mujeres que andan desnudos pensando ser solos en la tierra. Estas son algunas de las afirmaciones del protagonista de la historia que hoy queremos descubrir. Su tratado contiene temas tan sorprendentes como en el libro segundo, de las maravillas de la imaginación y sus causas.
Vayamos a conocer su visión sobre estos extraños fenómenos. Ya nos están saludando desde diferentes partes del mundo. Osvaldo, un oyente que tenemos en el Mar de Plata, en La Palma, que nos oyente desde hace 40 años, dice Luismi, Tenerife, Ciudad Real, Mamen de Sevilla. Y bueno, tienen razón los del EGM. Bueno, vamos a dejarlo. De las maravillas de la imaginación y sus causas. Yo no sé por dónde empezar. Claro, es un tema tan amplio porque, sí, de hecho, lo que nosotros entendemos a día de hoy como imaginación no es lo que lo entiende el padre Nuremberg. Nosotros a lo mejor entendemos la imaginación, pues la parte más creativa del ser humano, estas cosas. Cuando él habla de imaginación está hablando de los poderes de la mente, de cómo afecta nuestra mente, nuestra imaginación a lo que tenemos delante o lo que tenemos dentro de nuestro propio cuerpo, en cuanto a enfermedades, ese tipo de cosas. Y claro, no hay que olvidar que aunque él habla de cosas muy raras, como esto de los poderes de la mente, él cuando está hablando desde digamos que desde su cátedra de profesor de Historia Natural en el Colegio Imperial de Madrid. Es decir, él es un académico total, es una voz autorizada en esa época. Y es muy interesante porque él abarca ese tema que luego se dejó de investigar. Y él trata cosas muy lógicas, además, es que esto lo va a entender cualquier oyente. Él, para demostrar que existen los poderes de la mente, dice lo siguiente, y cómo nuestra imaginación nos hace tener distintas sensaciones. Un ejemplo muy sencillo, dice, si nosotros vemos a alguien partirse una pierna, nuestra pierna nos duele, porque empatizas con esa persona. Y a partir de ahí, todo lo demás. Cuando, por ejemplo, dice alguien, él pone muchos casos de locos, por ejemplo, se les engaña, se les hace creer tal, pueden curarse de determinadas enfermedades, que está planteando ya lo del efecto placebo. Uh-huh. Claro, dice, hay mucha gente que dice, no tiene ningún misterio porque eso es efecto placebo. Ya, bueno, pero se ha curado. Por lo tanto, es un misterio en sí mismo, porque lo ha hecho su mente. Claro, si no es poco misterio eso, que baje Dios y lo vea. Y a partir de ahí él empieza a investigar y trata temas curiosísimos desde, pues eso, cómo afecta la imaginación a distintas enfermedades, cómo afecta también a la gestación de los niños, a la visión de los cuadros, por ejemplo, que esto también es una época del esplendor cultural a nivel de la pintura. A la visión de los cuadros. Eso es, porque, y esto, atención, que es el dato interesante, los pintores estaban convencidos de lo que decía Juan Eusebio Nuremberg. Juan Eusebio Nuremberg, como tiene que justificarlo todo el rato con argumentos, pues esto lo ha dicho Plinio, esto lo ha dicho Aristóteles, esto lo ha dicho el Antiguo Testamento. Por la Inquisición, ¿no? Claro, porque la Inquisición se le echaba encima. Hay una parte del Antiguo Testamento que es el episodio del rebaño de Jacob, que esto lo representa muy bien José de Rivera, el españoleto. Jacob, por resumirlo mucho, dicen que está trabajando para Labán, que es otro ganadero, y todas las ovejas que tienen son blancas. Entonces Jacob hace una estratagema en la cual le dice a Labán que él se quedará a partir de ese momento con todos los corderos que nazcan manchados de varios colores. Y Labán dice, pues fenómeno, como todas las ovejas son blancas, pues todos los corderos van a nacer blancos. Y él lo que hace es que descorteza unas ramas y las mete en el río donde abrevan las ovejas. De modo y manera que como los carneros montan a las ovejas mientras beben agua, las ovejas, al visualizar esas ramas medio descortezadas, generan corderos con manchas de distintos colores. ¿Qué me dices? Eso es lo que dice el Antiguo Testamento, claro. Y es el argumento que utiliza Juan Eusebio Nuremberg, el que utiliza Murillo, por ejemplo, que representa esa misma escena, el que utiliza el propio José de Rivera, el españoleto, para demostrar que la visualización de determinadas cosas a través de nuestra mente puede generar otras. Te saludan desde la Costa da Morte, dicen que el EGM está averiado desde Siribella en Valencia. Robert Sánchez en Lima, Perú, nos dice que hacemos que la mente descanse de los problemas mundanos para empezar a soñar. Qué bonito. Me decías también algo de un cuadro, que cuando uno mira un cuadro... Ah, sí, porque con José de Rivera hay una historia parecida. Esto estaba tan extendido en la mentalidad de aquel entonces. Este libro es genial sobre todo para comprender la mentalidad, de cómo se razonaba en ese momento, de que cómo se llegaban a determinadas conclusiones. Y esa idea de que un cuadro nos puede hacer
nos puede generar cosas en nuestro propio organismo y que nos afecta como si fuese una especie de amuleto o algo así, estaba tan extendido en esa época que cuando José de Ribera pinta uno de los titanes, una de las manos queda en una posición tan forzada que no queda muy realista. De modo y manera que cuando compra ese cuadro uno de los mecenas, creo que recordar que era un mercader de los Países Bajos, compra ese cuadro, su mujer, que estaba embarazada, nace con un niño con esa misma malformación en la mano. Wow. Y este aristócrata interpreta que ha sido culpa del cuadro y le devolvió el cuadro a José de Ribera diciendo que no quería saber nada de ese cuadro. Entonces, eso estaba aceptado en esa época porque había académicos como Juan Xavier Nuremberg que lo defendían. Y lo defendían en base a tratados como este, claro. ¿Él tenía poderes? Eso es súper interesante también, porque Alonso de Andrade dice que sí. Dice que Juan Xavier Nuremberg había estudiado tanto el tema de los poderes de la imaginación que termina leyendo la mente a otras personas. Y lo explica con un ejemplo súper evidente. Dice que Juan Xavier Nuremberg vivía en el Colegio Imperial. El Colegio Imperial está, bueno, ya no existe, ahora es el actual Instituto de San Isidro en Madrid, pero estaba situado en la calle Toledo. ¿Qué ocurre? Que él, pues muchas veces dicen que se rodeaba de los pobres, que estaba muchas veces con la gente más desfavorecida. Y estando un día en la calle Toledo, ve que cruza un hombre que nadie sabe dónde va con ciertas prisas, y entonces el padre Nuremberg le echa el alto a esa persona que era un perfecto desconocido y le dice que por favor pase al interior del Colegio Imperial y hable con otro jesuita. Entonces, nada, este desconocido entra al interior de la casa de los jesuitas en Madrid. Cuando busca a este otro jesuita, el jesuita también se sorprende porque no sabe por qué tiene que hablar con él. Y entonces empiezan a tener como una especie de confesión y le dice, pero bueno, ¿y usted conocía al padre Nuremberg? Dice, no, yo no le conozco de nada a ese hombre, pero me ha dicho que venga a hablar con usted, pero ¿usted quién es? Y al final el jesuita le reconoce que él es el empleado, digamos, el funcionario que se encarga de dar la última confesión a los que van a ser ejecutados en las ejecuciones públicas del Madrid de aquel entonces. Y ese hombre, ese desconocido, cae, digamos, sobre la silla en la que se encontraba porque le confiesa que él en ese momento iba a asesinar a otro hombre. Entonces ha sido el mejor encuentro que ha podido tener, porque es ese otro jesuita el que le desanima de esas intenciones, y todo eso solo llegan los dos a la conclusión de que ha podido ser porque Juan Xavier Nuremberg le ha leído la mente. Tipo extraño y curioso. Ahora también del mal de ojo, ¿no? Eso es. De hecho, algo que hoy esto es también curioso cómo cambia. Algo que nosotros lo entenderíamos a lo mejor como una superstición, en aquel entonces estaba plenamente aceptado. Tan aceptado que cuando nosotros vemos, por ejemplo, los cuadros de los infantes o de los príncipes de ese momento, los niños de la Casa Real, si nos fijamos, son niños que tienen como unos faldones y están llenos de cacharritos, de cadenitas de las que cuelgan cosas. Y son todo amuletos, porque todo el mundo, incluidos los reyes, pensaban que los niños podían ser afectados por el mal de ojo. Entonces, eso que estaba tan extendido, Juan Xavier Nuremberg lo explica a través de los poderes de la imaginación. Dice, si el mal de ojo se proyecta a través de la visión, pues necesariamente tiene que ser uno de esos poderes de la mente que afecta a los niños porque son más vulnerables en cuanto a su complexión física, que luego es verdad que los niños se morían muchas veces no por mal de ojo, sino por un montón de enfermedades y por un montón de problemas de desnutrición, de un montón de cosas de esa época. Pero demuestra que también a los animales se les puede hacer mal de ojo. Y ahí llega también a una conclusión muy interesante, porque él dice, bueno, es verdad que alguien puede pensar que se ha sugestionado, que también es bastante difícil sugestionar a un bebé, por otro lado, pero dice, ¿y qué ocurre cuando el mal de ojo es a los animales? ¿Cómo se sugestiona un animal? Y claro, es verdad que ahí te acorrala con sus argumentos, porque también había mal de ojo hacia los animales. Habla también de los sonámbulos, ¿no? En este capítulo. Eso es un tema... De los que andan dormidos. Eso es un tema súper interesante, porque de hecho él cuenta investigaciones que él hace en primera persona. Otras veces es a través de como corresponsales que él tiene y demás, pero cuando él puede hacer investigaciones en primera persona lo hace y de hecho experimenta, que esto es también muy interesante porque son los primeros pasitos del método científico, el probar, el método empírico. Y él dice que estando en el seminario, claro, dormían todos los chavales en grandes habitaciones y que había compañeros suyos, uno en concreto, que se levantaba por las noches y declamaba. Y había veces que declamaba sermones que todos habían oído en el seminario, pero que otras veces elaboraba en sueños sermones que nunca había oído, y de hecho que alguno anotó y el propio chaval no sabía de qué estaba hablando al día siguiente cuando despierto le enseñan lo que él mismo ha estado declamando toda la noche.
Qué curioso. Siguen llegando mensajes, sobre todo del extranjero, aunque mucha gente en España está diciendo que están ahí. Dice que nos escuchan desde hace 12 años en Azcapotzalco o algo así, en la Ciudad de México. Gaby Carlos, desde Athens, en Georgia. Andrés, Gisela, Judith, Atahualpa y Mariano nos saludan desde Pronunciamiento en Entre Ríos, en Argentina, y multitud de lugares en España que nos escuchan. Habla de los espíritus también. Habla de los espíritus, pero desde el punto de vista demoníaco, digamos, desde un punto de vista siempre negativo, en exorcismos, en cuestiones así, basándose muchas veces, claro, volvemos a la misma situación, tiene siempre todo el rato que justificar de dónde saca la información para que la Inquisición no se le eche encima. Y habla muchas veces de los espíritus porque se mencionan en el Antiguo Testamento, con la bruja de Endor, con el rey Salomón y esos demonios, con Asmodeo y todos estos que le dan, digamos, pie para poder hablar de los espíritus de su época. Uh-huh. Y me contabas también que hace referencia a que los reyes de España tenían algún tipo de poder para quitar los malos espíritus. Claro, es que como es tan meticuloso y ha leído tanto, casi como tú. Mucho más, muchísimo más. Y una de las cosas que termina ocurriendo es que él lee libros medievales que están prácticamente olvidados ya en el siglo XVII, libros que no consulta nadie, y se hablaba de los poderes taumatúrgicos de los reyes. Y eso es una tradición medieval que está totalmente estudiada a día de hoy. Y él recoge, no recuerdo ahora el nombre de qué documento, pero que los reyes de España tenían un poder taumatúrgico para sacar espíritus. Es decir, que eran como una especie de... tenían el don del exorcismo, algo así. Y eso lo termina imbrincando con el tema de las profecías, porque habla también que hay una profecía vinculada a los reyes de España, sobre que tenían como una especie de designio divino. Que esto, sobre todo, en el reinado de los Reyes Católicos estuvo muy en boga. De hecho, tan en boga, hay pruebas evidentes como que el propio Cristóbal Colón escribió un libro de profecías. ¿Sí? Sí, está publicado. Es un libro que es más o menos fácil de encontrar. ¿Y acertó? Yo creo que era un poco... Vale, te he cortado. No, yo creo que era más fábula que otra cosa, pero que estaba imbuido de esa mentalidad sí que es muy evidente. De hecho, por ejemplo, cuando los Reyes Católicos... descubren América, vamos a decirlo así en estos términos, ellos piensan, o la sociedad de esa época piensa que ha sido, claro, hay que ponerse en situación. Nosotros ahora tenemos la suerte de que sabemos que es un continente y demás, pero en el siglo XV a ver quién es el guapo que entiende qué es eso, así de primeras. Interpretan que es el descubrimiento de nuevas tierras como premio que les concede Dios por haber conquistado Granada a los musulmanes. Y eso además se suma a los planes que había en época de los Reyes Católicos de la conquista de Jerusalén, de un montón de cosas que están imbuidas en todas estas cuestiones de las profecías, los designios divinos de los reyes de España, cosas que son, a día de hoy, nos suenan a libros de caballería y a cosas fantásticas, pero que en esa época estaban totalmente admitidas, claro. 2:42, 1:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante dando un pasito más para conocer algunas de las teorías de esa curiosa filosofía de Juan Eusebio Nirenberg. Radio Nacional de España, la que quieres. Si las hojas se ponen amarillas y caen, podría ser el otoño. Podría. Ida Vitale, ahora, poeta. Porque nada es seguro para mañana, para el futuro. 23 de abril, Día del Libro. Desesperanza manda. Los libros nos cambian la vida. Ahora el sol tan solo pone Radio Nacional de España con la lectura. A cualquier hora. Y recuerda, en Solo en Podcast... En Escena y Cena nos espera María Folguera. Ser dramaturga es un regalo. RTV, la que quieres. Vamos a hablar de monstruos, de seres portentosos. Y hemos elegido como ejemplo la hidra. La serpiente gigante de múltiples cabezas es un monstruo, hijo de Tifón, conocido como el padre de todos los monstruos y Equidna. La bestia tenía su guarida en el pantano de Lerno y por lo tanto se le conoce como la hidra de Lerno.
La criatura descomunal tiene un cuerpo de dragón y de 3 a 9 cabezas, dependiendo de la fuente que lo reporte. La Hidra era considerada un enemigo virtualmente invencible para cualquier héroe. Como era un monstruo enorme, su poder físico era inmenso. Sus ataques con las garras eran devastadores. Podía cortar grandes árboles por la mitad sin mucho esfuerzo. Al atacar usando sus poderosas mandíbulas, era casi imposible esquivar los ataques, pues debido a las varias cabezas, podían venir desde cualquier dirección e incluso podía hacer ataques simultáneos y coordinados. La Hidra de Lerna, un ser mitológico, pero hay muchos más y sorprendentes. Nuestro protagonista de hoy en esa curiosa filosofía se adelanta a lo que luego se llamó criptozoología. También, claro. De hecho, el capítulo que dedica a los monstruos fabulosos es literalmente eso, es buscar seres que, claro, en aquel entonces... Es que cuesta entenderlo, yo lo comprendo desde nuestra perspectiva, porque nosotros vivimos en un mundo globalizado en el que tú coges un atlas y ves el perímetro de todos los continentes, por ejemplo, pero es que en esa época los atlas tú cogías y veías una línea que ponía Terra Incógnita, y de esa línea para allá no se sabía que había. Y igual que eso, los animales no se conocían. Claro, cuando se empiezan a descubrir animales en América, hay muchos biólogos, vamos a llamarles así, de esa época que alucinan porque no comprenden que eso puede llegar a existir, lógicamente. Uh-huh. Y lo que termina ocurriendo es que Juan Eusebio Nuremberg tiene información de esos animales y muchas veces intenta interpretarlos con la clave del mundo clásico. ¿De dónde le viene la información? Ese es otro dato también fundamental. Como en aquel entonces los jesuitas ya se han expandido por todo el mundo, hay jesuitas en Japón, en Etiopía, en el centro de Europa, en América, en todos los rincones del planeta conocido, pues desde ahí los padres provinciales escriben cartas que envían a la corte, a Madrid, claro, y esas cartas pasan a manos de Juan Eusebio Nuremberg y va tomando nota de todo lo que van descubriendo esos misioneros a lo largo de todo el mundo. Y muchas de esas cartas contienen referencia a animales. Y de ahí posiblemente es de donde venga el tema, por ejemplo, de la Hidra. Bueno, el de la Hidra se sabe que obtiene esta información de un conquistador, en concreto de Nicolás Fredman, que él le castellaniza el nombre de otra manera, pero es uno de los pocos exploradores y conquistadores de América que era alemán. La mayoría, todos, pues lógicamente eran españoles, pero viene ya en el siglo XVI como un enviado de Centro Europa. Y menciona que en lo que hoy es Venezuela hay una... Y este dato es fundamental. Dice que la información que le llega de que hay una hidra en esa zona es porque hay varios pueblos que están aterrorizados. Es decir, alguien puede pensar de que un español, un europeo, al fin y al cabo, ve una serpiente pitón y fabula de tal manera que lo interpreta como una hidra. Vale, pero es que los indígenas sabían perfectamente lo que era una pitón, claro. Y que esos pueblos, que de hecho ellos afirman que hay poblados que están abandonados, que la gente se ha ido por miedo a ese animal. Lo que plantea es qué demonios estaban viendo aquellas personas en lo que hoy es Venezuela para asustarse de esa manera. Y habla de sátiros, de centauros, de nereidas, de sirenas. Sí, de hecho es muy curioso. Yo ahora tengo un amigo, Daniel Pozas, que está viajando por toda América y le doy muchas pistas de estos animales, de las descripciones que hace Juan Eusebio Nuremberg, a ver si él ve algo parecido o a ver si las culturas populares mencionan ese tipo de cosas. Porque claro, y uno de los temas que es interesante, él habla de sirenas en los ríos, de las nereidas. Y todo apunta a que está haciendo referencia a los delfines rosados, por ejemplo. Claro, que un europeo ve saltar rápidamente un delfín que le ves unos segundos nada más y le ves con ese tono de piel y no interpretas que es un pez, obviamente. Piensas que tiene que ser otra cosa. ¿A qué te atienes? Pues a los animales del mundo clásico, a los animales fabulosos, pues nereidas, tritones, todo este tipo de seres. Y habla de licantropía también. Sí, ese tema también es fascinante porque basándose en los relatos que hay del rey Nabucodonosor, por ejemplo, ya en el Antiguo Testamento, tira de ese tema. Aunque es verdad que mezcla dos conceptos, y ahí el pobre se hace un poco lío, porque mezcla los cinamolgos, que son unos personajes que venían del mundo clásico, desde Alejandro Magno y todo esto, que son hombres con cabeza de perro, que en realidad en muchos casos, por ejemplo, son deformaciones del rey Anubis,
Claro, cuando alguien ve un jeroglífico en el que aparece pues el dios Anubis, lo interpretan como eso, como que es un ser real que tenía que vivir de esa manera, más la mezcla que hay ya desde el mundo clásico de referencias a primates. Claro, cuando Alejandro Magno, quiero decir, se adentra en Asia y ve simios, pues muchas veces interpretan sus cronistas que son gente muy pequeña. O Anón el cartaginés, por ejemplo, que circunvala África, hay un momento que menciona la tribu de los gorilae, que dice que son unos africanos con los que no llegan a comunicarse y que tienen mucho pelo. Claro. Gorilas. Que son gorilas, efectivamente, claro, pero desde la mentalidad de un cartaginés piensan que son seres humanos, pero muy raros, claro, y entonces empieza el padre Nuremberg a hacer esa mezcolanza de que en el mundo clásico ya se hablaba de gente cubierta de pelo y demás, pero se le suma a casos que él mismo, como os digo, ha investigado cosas en primera persona, de casos que él conoce de primera mano en los Montes de Toledo, por ejemplo, ¿sí? en el cual dice que hay una especie que se encuentra una especie de hombre lobo en su época, que dicen que es un hombre que está cubierto de pelo y que no habla, y que lo habían encontrado en los Montes de Toledo. ¿Qué es lo lógico pensar en esa época? Que posiblemente fuese una persona que nació con hipertricosis, con alguna sintomatología que le tuviese el cuerpo cubierto de pelo, y bajo la óptica de esa época, ese niño que ha nacido con esas condiciones no puede ser otra cosa que el hijo del demonio o algo parecido. Y los padres le abandonan, y si tiene suerte, crece en el campo y la gente lo termina interpretando como un hombre lobo. 2:50, cosas curiosas que tenía este padre, 1:50 en las Islas Canarias. Queremos hablar ahora, antes de que te vayas, de mujeres embarazadas. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Es el turno de las madres. De madres y de las extrañas influencias durante el embarazo y en los partos. Nuestro protagonista de hoy escribía acerca de ello. Si la imaginación de los padres puede mudar el sexo de los hijos y como algunas mujeres, después de haber parido, se han vuelto varones. Cuéntase las historias de Santa Liberata y de Santa Paula de Ávila. Descubramos qué se esconde tras esos misterios. ¿Por qué le da por hacer ese estudio sobre las madres y además tan complejo y...? Bueno, porque yo tengo la idea de que la curiosa filosofía, que luego la amplía y la llama la curiosa y oculta filosofía porque saca más temas de la influencia de la música, igual que hablamos ahora de la influencia de la pintura, pues así. Yo creo que él está intentando hacer una especie de enciclopedia. Es decir, trata todos los temas habidos y por haber. Lo que pasa es que tiene otro concepto del mundo enciclopédico. Y se adentra también en este tema él lo llega a llamar la magia conformatriz, que es el poder que tienen las mujeres para influenciar su propio embarazo. Y no le falta razón. Es decir, hay casos que son perfectamente entendibles. A día de hoy sabemos que una mujer embarazada, si sufre determinado trauma, es probable que le transmita, pues a través de las endorfinas, de todas estas cuestiones que yo ahí me pierdo, no tengo ni idea a nivel científico, pero que pues la adrenalina y demás se le puede transmitir al feto. Claro, ¿qué ocurre? Que eso él es consciente de su época, de que hay niños que han nacido pues con determinados traumas a raíz de una... En aquel entonces tenemos que pensar que una mujer embarazada podía ver perfectísimamente, se podía topar dando un paseo por las calles de Madrid con una ejecución pública o presenciar una guerra y todos sus horrores. Bueno, pues ¿qué ocurre con esto? Que él a partir de ahí empieza a elucubrar y a hipoteizar un montón de cosas, porque él dice, vamos a ver, si hay cosas inexplicables, como que haya niños que nazcan con determinadas alteraciones físicas, pues que niños que nacen con más miembros de más extremidades de lo normal o con el cuerpo, como decíamos antes, cubierto de pelo y demás, podría ser por efecto de la madre, porque la madre involuntariamente haya generado esto en los niños. Y claro, se mete en unos jardines de los que es muy difícil salir, pero
que es muy interesante porque sí que está dando pasitos a nivel de la genética, de todo este tipo de cosas, sí que se está adentrando en esos mundos. ¿Y eso de que una madre puede cambiar luego de sexo? Eso, claro, a día de hoy está demostrado científicamente que hay mujeres a las que les puede salir barba a partir de determinada edad, o incluso pensemos que en aquel entonces el concepto de hermafrodita, a día de hoy hay personas que nacen siendo hermafroditas y no pasa absolutamente nada, pero que en aquel entonces era tan incomprensible que se llevaba muy en secreto. Y podía ser que cuando llegase a la pubertad, que es lo que suele ocurrir con las personas hermafroditas, que se decantan, digamos, cuando se llega a su desarrollo biológico, se decantan hacia un sexo o hacia otro. Si durante su infancia se había considerado que esa persona era una niña, cuando se desarrolla en la pubertad y se desarrolla como en el género masculino, pues se interpreta que ha cambiado de sexo. Y de hecho hay personajes documentados de esa época. Estebanía, por ejemplo, que era un maestro de esgrima, nació como niña y murió como hombre. De hecho, dicen que en su entierro su madre lloraba diciendo mi hija, y su esposa decía mi marido, claro. Cuéntame un poco la historia de Santa Liberata y Santa Paula antes de terminar y hacerte unas cuantas preguntas más. Claro. ¿Qué tiene que ver esto con las madres parturientas y todo esto? Tiene que ver con las mujeres barbadas. Porque ese fenómeno que ocurre en la naturaleza de mujeres a las que les puede salir barba, él lo interpreta, o lo justifica, mejor dicho, acogiéndose al santoral. Porque en el santoral está Santa Paula y Santa Liberata y Santa Wildefortis, por ejemplo, en Alemania, que son santas a las que le nace la barba. Y la historia es un poco demencial, porque no parece... Juan José Nieremberg está en lo cierto. Es verdad que podían venir de ahí las cosas, pero se sabe a día de hoy de dónde provienen. Y es que cuando los cristos bizantinos llegan al interior de Europa, no se comprende. Claro, los cristos bizantinos es un Cristo crucificado con túnica. Y los pueblos bárbaros, digamos, a los que se está colonizando, ya usan los hombres usan pantalones. Y no entienden que un hombre vaya con una túnica. Porque si un hombre va con una túnica es que está disfrazado de mujer. Yeah. Entonces, ese choque cultural hace que en los pueblos de Centro Europa se empiece a interpretar que hay un santo que no es Cristo, sino una mujer con barba. Y de ahí sale Santa Wildefortis, por ejemplo. Y a partir de ahí, el propio Juan Eusebio Nieremberg justifica, y está muy bien porque integra a estas mujeres en la sociedad, que a las mujeres que les sale barba no hay que despreciarlas, porque ni malinterpretarlas, ni humillarlas como se hacía en esa época, sino considerarlas como santas. Porque ha habido santas a las que les ha pasado eso, que les ha salido barba. Porque la historia piadosa decía que a Santa Paula y Santa Liberata eran unas mujeres tan hermosas que querían ser cristianas a pies juntillas, que como tenían tantos pretendientes paganos y bárbaros, pues le pidieron a Dios que solucionasen el problema de alguna manera. Y Dios milagrosamente les hizo salir barba para que no fuesen tan guapas. Te quedas un segundito porque quiero que me cuentes después de las noticias. Habla también de la piedra imán. Y has traído unas extrañas piedras de algo que vamos a hablar luego después de las noticias. Vale. En un minuto, ¿qué habla de la piedra imán? Debía ser en aquel tiempo algo también muy extraño, ¿no? Claro, él se adentra en lo que hoy llamaríamos el electromagnetismo. Empieza a hablar del núcleo de la Tierra, de todo este tipo de cosas, incluso de la electricidad. Claro, que como alguien va a hablar de la electricidad en el siglo XVII y lo menciona a través de los animales, porque hay animales que dan descargas eléctricas. Y él habla de animales que hay en América, dice, que te hacen tiritar sin tener frío. ¿Sí? Claro, cuando te dan una descarga. ¿Y lo de la piedra imán no era conocido en aquel tiempo? Sí, pero él investiga muy en profundidad, pues eso, el magnetismo terrestre, hacia dónde apuntan las piedras imán, incluso llega a elucubrar que en un futuro se podría comunicar personas a largas distancias a través de la piedra imán. No te da por pensar, en 30 segundos te lo voy a decir, que Juan Eusebio o que tienes poderes tú y has conectado con Juan Eusebio de Nieremberg para darle voz de nuevo, resucitarle y que sea reconocido por todo lo que hizo. No sé, porque tengo a tanta gente que resucitar que no creo que sea nada en especial con Juan Eusebio de Nieremberg. Es uno de ellos, yo creo. Uno de ellos, sí. Vamos a hacer una pausa, llegan nuestras compañeros, para dar las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y después regresamos. Hay una hora más en la que queremos contaros un montón de extrañas historias. Vamos a dejar ya este personaje, que yo estoy convencido que se ha comunicado con él. Como Miguel Zorita le ha dicho, escríbeme, dame voz.
Y de paso vete al espacio en blanco para que puedan hablar de mí. Regresamos enseguida. Redes sociales en marcha, de Blanco Radio, en Facebook, Twitter, Instagram, y 633 50 50 11 por si queréis decirnos desde dónde estáis escuchando, porque a lo mejor el EGM no tiene razón. Enseguida regresamos. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional.